Cuando actualmente nos referimos al arte, lo hacemos sin ser conscientes muchas veces de que solo se trata de un concepto, una idea que relacionamos con distintas disciplinas más o menos académicas. En realidad, en las culturas iniciáticas de todo el planeta, el arte es parte de la vida, la consecuencia de su expresión sagrada, una herramienta que permite acceder al hemisferio derecho para equilibrar nuestra forma de crear vida interior, consecuencia directa de la realidad que encontramos afuera. El doctor Claudio Naranjo, reconocido psiquiatra chileno, escritor, maestro y conferenciante de renombre internacional, es considerado pionero en su trabajo experimental y teórico como integrador de la psicoterapia y las tradiciones espirituales. Lleva 40 años desarrollando la sabiduría del eneagrama y ha creado la psicología de los eneatipos. Como discípulo y sucesor de Fritz Perls, se ha convertido en un referente mundial de la terapia Gestalt. Profesor en Berkeley, se le considera un pionero de la psicología transpersonal y un integrador entre psicoterapia y espiritualidad. En este especial de hoy, hablamos con Claudio Naranjo sobre el sentido sagrado del arte y la forma en la que hoy en día se lo ha descontextualizado y vulgarizado, desconectando al ser humano de su poder de sentir y crear por sí mismo, sin dependencias y sin intermediarios. Al fin y al cabo, ese es el verdadero sentido sagrado del arte, devolvernos el crédito por ser simplemente nosotros mismos, sin máscaras, sin disfraces, con la conciencia del autorreconocimiento. Hola, bienvenidos. Tenemos el honor y la fortuna de tener aquí a Claudio Naranjo. Muchas gracias, Claudio, por esta oportunidad. Es un placer, de verdad, y sobre todo para hablar con él de arte. Es un hombre muy sensible al valor del arte, más allá de esa parte más superflua que quizás se ha ido desarrollando a lo largo del siglo XX-XXI. Ese sentido sagrado interno del arte que permite transformaciones, que permite mucho más de lo que muchas veces parece hoy en día. Y bueno, simplemente quería preguntar por eso, ¿no? ¿Qué opina Claudio Naranjo sobre esa profundidad, ese valor del arte, que es realmente mi tema, y luego también derivarlo un poco a la música, y a esta maravillosa obra, la música interior, que usted ha escrito y que realmente trata precisamente de devolver ese sentido sagrado al arte. Especialmente la música. En el caso de la música, yo suelo decir que la música se ha empequeñecido al considerarla un arte, en vista de las asociaciones que tenemos con arte. Y que tiene tanto que ver el arte con el consumo, y con la categoría de lo bello. A mí me parece que la música nació en los tiempos del chamanismo para elevar el espíritu. Estaba al servicio de una función espiritual, y que la gran música siempre ha hecho eso, que la música, aunque no huela a incienso, aunque no esté conectada ya con las iglesias o con usos religiosos, es una influencia muy espiritual, que el hecho de que no haya lugares sin música, que la música aún en los ambientes más pobres se hace presente a través de la radio, a través de un instrumento musical, a veces de la guitarra. La omnipresencia de la música tiene que ver con que es un alimento para alguna parte de nosotros que la necesita, y que nosotros podemos no darnos cuenta explícita de qué es lo que necesitamos. Yo lo diría como un alimento espiritual. El nombre de este libro, La música interior, ha querido ser como un contrapeso
tipo de lenguaje con que se habla de música. Usualmente se habla de música como cuestión de notas y ritmos y estructuras formalizadas que poco tienen que ver con el mundo de las vivencias. Se olvida hasta qué punto la música es, yo diría, un sistema simbólico, un simbolismo acústico para transmitir vivencias. Las palabras no son muy apropiadas para transmitir vivencias. Los místicos han querido transmitir algo de sus vivencias y se ha transformado lo que han dicho en teología, que no es muy inspirador y no reproduce estas vivencias. Yo creo que lo que no han logrado los místicos, lo han logrado los músicos. Los músicos sí que han tenido vivencias profundas, vivencias de lo más hondo y alto de la mente, y la música sí que les ha servido para transmitirlo, aunque los auditores no siempre sepan qué es lo que están oyendo o qué los está tocando a través de lo que oyen. Es como si la música le hablara al inconsciente, y no es fácil traducir en palabras de qué se trata. Pero los grandes músicos no sentían que estaban dando placer, o que simplemente o agradando a sus auditorios. Cuando Chopin tuvo que tocar en algunas ocasiones a la mesa de los nobles, le enfurecía que la gente conversara al oír música. Y cuando Beethoven hizo oír su música, cambió la forma de escuchar música de sus contemporáneos. Se escuchaba la música un poco así por el placer del oído, y se creó una cultura de profundo recogimiento, que es como descubrir que la música es una criptorreligión, es un rito espiritual. Se creó esto en Viena de los tiempos de Beethoven, ese respeto a la profundidad misteriosa de la música, que se ha perdido nuevamente. Y es muy cierto eso, que el arte se ha superficializado. Sí, de hecho la palabra arte, tú lo has dicho, y eso me he sobrecogido, porque es un poco en lo que estoy todo el tiempo. Es porque cuando vemos arte, identificamos arte con lo que nos muestran que es el arte, como algo más reducido ante toda esta posibilidad que tiene el arte ese que nace de las culturas iniciáticas o chamánicas, o que buscaban alterar estados de conciencia para crecer o de experimentar la vida de una forma menos, quizá menos estructurada. Si uno va al Museo Guggenheim, alguna vez, algunos años atrás fui, y me quedé muy impresionado con lo que llaman arte moderno. Me parece que es un producto comercial, que es un fenómeno comercial, de que los críticos de arte dicen esto es valioso, y eso se traduce en mucha plata, y lo valioso llega a los museos, y parece un producto arbitrario, hecho para complacer gustos cambiantes, que tienen mucho que ver, muy poco que ver con la profundidad del espíritu. Y en cuanto a la parte educativa, por ejemplo, que yo sé que todo el tema del enneagrama tú has procurado llevarlo a la parte educativa, porque realmente cuando uno se conoce puede progresar y puede relacionarse de otra forma. ¿En qué lugar quedaría el arte o incluso la música también a nivel educativo? Que parece que es algo que tampoco, que es un poco para distraer un rato y para jugar, pero jugar así como menospreciándolo, no. ¿Dónde quedaría todo eso también ahí? Los griegos decían que la educación se podría concentrarse en dos cosas:
Para el cuerpo la gimnasia, para el espíritu la música. Es lo más importante de la educación, era para ellos eso. Hoy en día la música se ha transformado en clases de canto, en que la gente aprende así a repetir melodías, a apreciar un poquito ciertas cosas, pero es casi irrisorio cuánto es tocada una persona por lo que se le enseña tanto en materia de música como en materia de dibujo en las escuelas. Es irrisorio la distancia entre lo que llega a recibir un niño y lo que recibe un adulto que ha despertado al arte. Yo creo que la razón es que la formación de profesores no es una formación humana, humanizante. Enseñar a enseñar es enseñar a cómo se enseña. Hay que mostrar estos diapositivos, hay que leerles tal párrafo, hay que transmitir tales conocimientos, hay que hacer tales cosas. Estos son los materiales, se pueden usar estos métodos, estas son las herramientas. La enseñanza universitaria de la pedagogía está en el cómo, pero no está en el quién. ¿Quién enseña? Yo digo que las universidades han perdido el derecho a llamarse universidades porque han perdido lo universal, que sería formar seres humanos. Debía cada profesión no solo enseñar cosas. La ingeniería no debía enseñar solo matemáticas y resistencia de materiales y cosas necesarias para hacer puentes, sino que debería, por el hecho de que son personas los que hacen cosas, también ocuparse de que las personas que dedican años a la profesión no estén perdiendo el tiempo como seres humanos, sino que estén atendiendo la necesidad de desarrollarse. Ahora, en ciertas profesiones se necesita más, y la educación es una de ellas. Los educadores es una falta muy grande que se desatienda a que se formen como humanos, porque si son solo personas que saben hacer y transmitir, enseñar, digamos, y no educar. Educar solo un ser humano puede hacerlo. Es favorecer el desarrollo de otro ser humano. Pero no solo la educación. Sería bueno que, los terapeutas lo hacen. Los terapeutas en muchas partes del mundo, por lo menos, tienen que atravesar cierto proceso terapéutico. Eso lo instituyó el psicoanálisis, que tuviera que un analista ser analizado. Y entonces hay algo de eso en la formación de un terapeuta. Pero no lo hay en la formación de un político. Se supone que no tiene nada que ver. Se supone que un economista basta con que sepa de números. La verdad es que mientras menos humano es, menos se va a complicar la vida con consideraciones humanas, porque lo que pide la economía hoy en día no es intereses humanos. No tenemos un mundo en que la economía sirva a los humanos, sino que se pretende que los humanos sirvan a la economía. Esa es una de mis cruzadas, que las universidades vuelvan a formar seres humanos, que cualquiera que sea la facultad, sea de medicina o de arte, haya algo que trasciende la profesión. Yo digo que se necesita atender a las competencias existenciales, no solo a las competencias académicas, a las competencias técnicas, a las competencias profesionales. Me hace pensar esto, porque en realidad me da la sensación de que esta banalidad del arte hoy en día, este uso banal del arte al servicio de la economía o del dinero,
tiene mucho que ver quizá con esa desconexión de nosotros mismos, ¿no? Yo recuerdo haber oído ya en mi escuela, el arte no sirve para nada, es decir, esa sensación de que lo que no sirve para el propósito en el que se nos ha criado, ¿no? o mentalizado, no sirve cuando en realidad es lo que servía para liberarnos seguramente de esta estructura heredada, ¿no? Sí. ¿Cómo, así como soñando, cómo crees que eso podría dar la vuelta a nivel, cómo podría aplicarse el arte, la música, de forma, desde educación hasta socialmente, para poder reconectar a la gente a ese flujo, en lugar de que continúe viéndose como algo que precisamente no le permite llegar, romper el programa quizá, ese programa imperante? Bueno, en la formación musical, si está bien hecha la formación musical, despierta una cierta humanidad el solo hecho de hacer música. Los venezolanos lo han hecho brillantemente. Los venezolanos le enseñan a gente pobre, gente sin recursos, música, y con eso no solo le dan un medio de sustento, sino que los elevan. Se siente que se transforman en personas más plenas. Hay mucha documentación de eso, no sé si tú conoces. Algo he oído. Sí, Claudio Abbado ahí ha colaborado con el ministro, hasta cierto tiempo atrás era el ministro de Cultura de Venezuela, para este proyecto que ha transformado Venezuela en una fuente de muchas orquestas juveniles que viajan por el mundo. Es muy impresionante ver algunos de estos documentales. Aprendiendo a tocar en una orquesta, se aprenden otras cosas que vienen juntos con la música. La música es buena para la personalidad, es buena para la vida, buena para la vida emocional. Pero pensando en personas que no son profesionales de la música, que no aspiran a eso, yo creo que el tipo de cosas que yo he hecho en el libro sería un paso. Enseñar la música desde quien nos dice, más que de cómo está hecha. La música descrita en términos de cómo está hecha. A mí me gusta mucho citar a Bernard Shaw, una crítica musical que hizo una vez explicando que la forma como se habla de música se podría comparar a un análisis del monólogo famoso de Shakespeare, el ser y no ser de Shakespeare, que dijera: el autor expone el tema valientemente en el infinitivo. Luego viene un pasaje que en su brevedad contiene el significado negativo y el significado alternativo. Y después de este breve pasaje, el autor recae sobre el infinitivo y así llegamos al primer punto y coma. Las críticas musicales son de ese tipo, nunca del tipo de qué es lo que la música nos hace, y eso ha tenido un precedente histórico, ha sido resultado de lo que se excedieron los románticos en los programas musicales en descripciones subjetivas. Al que puede poner en un programa, por ejemplo, vamos a tocar la inconclusa de Schubert, se escucha primero una voz sombría de los violonchelos, a la cual responde un estado de suspenso con el trémolo de los violines, etcétera, etcétera, y descripciones con mucho uso de paisajes generalmente. Entonces es como si saliera el sol, o es como si se hiciera la noche y saliera la luna. Y claro, todas estas imágenes tienen mucho de subjetivo, podrían hacerse infinitas descripciones de la misma pieza musical por distintas personas, pero tienen algo de válido en el fondo, en que apuntan a que la música algo nos hace sentir,
aunque seamos muy torpes en describirlo. Se propuso de que no debía las asociaciones subjetivas interponerse en la vivencia musical personal, en que es la subjetividad del que escucha y no la prestada la que cuenta, y que principalmente la música se empezó a crear la idea de que la música, más allá de todas estas interpretaciones subjetivas, no contiene ninguna objetividad. A mí me parece que eso no es cierto, que hay algo así como un fondo objetivo de la música, y que el compositor verdaderamente profundo es uno que justamente es capaz de tocar ese lenguaje común de la música, ese lenguaje universal, que aunque no podamos, aunque seamos torpes en poder explicarlo en nuestras palabras, es algo que está allí y que nos habla a todos. Esa idea de arte objetivo no es parte de la cultura profesional. Gurdjieff hablaba de arte objetivo, y yo pienso que es muy aplicable a los grandes compositores, y yo hablo en mi libro de la obra de Totila Albert, que fue uno que vivió profundamente esa convicción, porque se hizo canal de un dictado que era como una decodificación de la música, como tomar la vivencia musical y ponerla en otro lenguaje, no musical, sino un lenguaje poético. Eso no lo hace cualquiera. Es más difícil que traducir de un idioma a otro idioma, traducir de un arte a otro arte. Es como una actividad creadora del mismo calado que la obra creadora de un gran músico o de Beethoven, el querer repetir Beethoven en poesía. Tienes que entender muy profundamente Beethoven, tienes que ser uno tan dotado como Beethoven para entrar en Beethoven y luego darle una expresión alternativa. Para mí Totila Albert fue ese ser extraordinario que tocó el fondo de grandes músicos, porque era como un buzo capaz de entrar en ese mundo vivencial que normalmente es el inconsciente, y entrar conscientemente y rescatar de ese fondo y sacar a luz, como decía él, transformar el melos en logos, volver al pensamiento consciente de algo que es un lenguaje puramente emocional. ¿Cómo se puede transmitir eso? Yo creo que a través de gustadores de la música. El entusiasmo musical sabe cómo comunicarse. Si a mí me gusta mucho cierta obra musical, se la presento a quienes yo quiero que la conozcan, y les puedo hacer sugerencias, que lo escúchenlo así, fíjense en esto. A mí me parece que lo que ocurre es esto. Somos como, aunque seamos aficionados en un lenguaje que no se ha creado el arte de la enseñanza de la apreciación musical, es como una improvisación. Hay clases de apreciación musical, pero están muy teñidas de la música académica. Hasta ahora yo creo que es una cosa personalísima. No tengo una respuesta clara, pero creo que mi libro puede inspirar ese tipo de pedagogía. Recordemos la música interior, un libro que recomiendo a todo aquel que quiera descubrir más allá de lo que nos venden, que es el arte y la música, porque al fin y al cabo estamos hablando de algo que es mucho más que esa palabra que hemos encajado. De todas formas, quizá para terminar, ya que vamos justos en el límite, me gustaría preguntarte algo que tiene mucho que ver también con quizá el tema en el que has estado mucho tiempo, gran parte de tu vida,
tiene que ver con la Gestalt, con el Enneagrama. La función de todo eso es darse cuenta, es elegir, descubrir quién soy, elegir cómo puedo sanar esa herida. Me da la sensación de que el arte o las artes, desencriptando ese concepto, podrían ser vías que reforzaran mucho todo eso, incluso claro, que lo sustentaran. Claro. Pero el arte que nos presentan hoy en día, ese arte más superficial, banal, me da la sensación que hace todo lo contrario, ¿no? Que alimenta ese yo. Distrae. Distrae, exactamente. La imaginación para distraer, el arte para distraerte de ti mismo. Sí. Hay supongo que las vías de muchos terapeutas, ya no digo la arte terapia o la musicoterapia simplemente, sino muchas posibilidades en manos de terapeutas sensibles que está intentando aunar, o todos esos terapeutas holísticos que están intentando ya reunir de nuevo toda esa parte esencial que quizás se pierde en esas especializaciones tan cirujanas, ¿no? Tan salvajes. Sí. Quizás ese panorama, como para terminar, te agradecería que me dieras tu opinión sobre esto que digo, así como... Sí, yo creo que la música tiene un lugar en la psicoterapia que no está sistematizado, y tal vez los que han sistematizado algo con el nombre de musicoterapia no son los que tienen la última palabra. Es como un campo abierto. Hay personas que conocen mucho la música popular y que saben ilustrar todo con una canción, lo que está pasando en el otro, una canción presentada en el momento oportuno en que el otro está sintiendo algo, puede hacerlo sentir validado, sentir acompañado. Y en la música clásica son cosas más profundas y que tal vez tienen un potencial de tocar a personas de un carácter semejante al compositor. Por ejemplo, a mí me tocó ser tocado por Chopin cuando yo tenía como 10, 11 años de edad. Una película me despertó. Empecé a oír Chopin con gran entusiasmo y lloraba mucho. Yo no sabía por qué lloraba, pero sí que sentía lo que Chopin sentía. Después me di cuenta, muchos años después, que mi carácter era el mismo carácter de Chopin. Un tipo que había mucha sensibilidad herida, había mucha impotencia. Y aunque no supiera darle nombre a esas cosas, ya era importante sentirlas. Es como si se hubiera roto una cierta costra de niño vacío. Y con la pubertad empecé a sentir un mundo doloroso. Yo creo que fue parte de mi crecimiento, aunque no supiera hablar de ello. Tal vez todos tenemos el potencial de resonar especialmente, de vibrar con un compositor determinado que se parece caracterológicamente a nosotros y que hizo una sanación, porque los músicos, los verdaderos músicos, los verdaderos artistas hacen camino. El arte no es la producción de algo para un público, es procesar a través de la expresión vivencias que cuando son vivencias dolorosas llegan a ser vividas con un dolor más aceptada, o llegan a ser vividas desde otra perspectiva. La expresión del dolor es un componente muy importante del arte, especialmente la música. Casi toda la música contiene dolor, contiene sufrimiento, pero contiene el antídoto al sufrimiento también. Es como si se encuentran un poco misteriosamente en la experiencia musical el sufrimiento y la consolación. Como encuentra consolación la persona que llora. El solo hecho de llorar ya es un desahogo que tiene como un trasfondo de sentirse bien, que uno está sintiendo lo que está sintiendo, uno se está sintiendo más en casa que antes que
que tocara su dolor o que descubriera su llanto. Así que hay todo un camino de reconciliación con su sufrimiento de los que han escrito música que yo creo que se contagia, como que te pone un espejo por delante que te hace ver algo semejante en ti mismo. Claudio, muy agradecido de verdad, de corazón, por esta oportunidad. Sé que soy un privilegiado ahora mismo y también agradecer a David, bueno, y a los que están en tu equipo porque me han facilitado esta posibilidad. Es un sueño hecho realidad hablar de arte contigo, por el peso que tienes en tu trayectoria, porque cuando tú hables lo que dices es tenido en cuenta por gente que yo creo que están mirándose adentro y buscando cómo crecer. Y esto para mí es importante porque creo que el arte merece estar en otro lugar y que seguro va a volver a ese lugar. De verdad, honrado, agradecido y bueno, y desearte lo mejor. Y a vosotros también. Gracias a todos, espero que esto lo hayáis disfrutado y lo valoréis porque tiene un valor realmente de peso y yo creo que sí lo haréis. Nos vemos de nuevo en un nuevo especial de Galería La Línea. Gracias a todos, un abrazo muy grande. Gracias, Claudia, un placer. Gracias.